¿Qué tal? Bienvenidos un día más al día de descanso, bienvenidos a este espacio de ciclismo que tenemos en Twitch. Tenemos el Giro ahora mismo muy bonito, todo está muy igualado, está muy abierto todo lo que puede suceder y nos queda la semana más dura con muchísima diferencia de todo el Giro. Tenemos a Primoz Roglic que ha sufrido durante todo el Giro, nos han dicho que ha estado lesionado después de las caídas, sí que es cierto que no lo habíamos visto hacer ningún movimiento de los que suele hacer Primoz Roglic y que ayer se le vio sufrir muchísimo. Parece que sí que va a tomar la salida mañana, así que veremos a ver cómo está para esta última semana del Giro. Tenemos también a un Isaac del Toro que sigue aguantando en ese primer puesto, que no consiguen bajarle de ahí, que incluso ha aumentado su ventaja después de la crono, donde flojeó un poquito, pero ya no quedan más cronos, así que está en su terreno. Veremos cómo responde a todos los esfuerzos acumulados en los ascensos. Y luego tenemos muchos outsiders que están ahí en esos primeros puestos, que quizá eran corredores más inesperados, pero que siguen ahí. Y llega al terreno de muchos ellos, como son Egan Bernal, Richard Carapaz o Simon Yates, por ejemplo. También está por ahí Derek Guy. Hemos perdido a Giulio Ciccone para esta última semana, que también era una buena baza. Siguen Tiber y Caruso también en los primeros puestos, así que tenemos todo muy abierto, con muchas opciones. Dos corredores de Bahrein, dos corredores de Ineos, dos corredores de UAE dentro del top 10. Y todo abierto para ver cómo afrontar la última semana. Así que vamos a ver el vídeo resumen de lo que ha pasado en esta semana, también con el resto de carreras, para que no nos perdamos nada y poder pasar a analizar ya el Giro y luego vemos el recorrido un poquito más en profundidad de lo que ha pasado esta semana y lo que viene la semana que viene, que es donde está toda la chicha del Giro. Así que voy a parar un poquito esta musiquita y lo tengo por aquí ya preparado. Vamos a ver el vídeo y que lo subiré después, recordad, a todas las redes, Discord, Instagram y... O sea, bueno, sí, Discord también saldrá. Instagram, Twitch y... Sí, Twitch tampoco. Instagram, YouTube y TikTok. Joder, que no me aclaro. Así que lo tendréis luego para verlo. Estaría bien una visitilla y unos me gusta, gente. Nada, vamos para allá. Resumen semanal de resultados de ciclismo del 19 al 25 de mayo. Se han celebrado los campeonatos nacionales de Paraguay, con victoria de Francisco Daniel Riveros en la contrarreloj y Carlos Vidal Domínguez en la ruta. También se han celebrado los campeonatos nacionales de contrarreloj de los Estados Unidos, en los que se ha impuesto Artem Smith de Ineos Grenadiers. Se ha disputado el Tour of Japan de categoría 2.2, donde se llevó la general Alessandro Fanchelu de JCL Ukio y Benjamín Prades de Fukuoka se llevó una etapa. De categoría 1.2 se han celebrado los Due Giorni Marchigiana, con el Grand Prix Santa Rita que venció Francesco Parravano de MGK Bis Costruzioni e Ambiente y el trofeo Città de Castelfidardo, en el que ganó Tommaso Dati de Viese Carrera Premac. De categoría 2.1 se ha disputado el Grande Premio Internacional Beirase Serra da Estrella, donde se ha impuesto Alexis Guerrán de Anicolor 121, que venció también una etapa. Tomás Silva de Caja Rural Seguros RGA ganó otra etapa y Jordi López de Euskaltel Euskadi otra. Y segunda semana del Giro de Italia, primera gran vuelta del año. Comenzó la semana con una contrarreloj que venció Dan Hull de Lidl Trek, seguido por Joshua Tarlin de Ineos Grenadiers y Ethan Heizer de Sudal Quick Step. La 11ª etapa tuvo ya puertos importantes y el vencedor fue Richard Carapaz de IF Education Easy Post, con Isaac del Toro de UAE Emirates XRG segundo y Giulio Ciccone de Lidl Trek tercero. La 12ª tuvo final al sprint, donde se impuso Olaf Koig de Visma Lisa Bike, por delante de Casper Van Uden de Picnic Post NL y Ben Turner de Ineos Grenadiers. En la 13ª hubo sprint también, pero en ascenso, y la victoria fue para Mats Pedersen de Lidl Trek sobre Wout van Aert de Visma Lisa Bike e Isaac del Toro. En la 14ª consiguió llegar la fuga con Casper Asgreen de IF Education Easy Post llevándose la victoria. Por detrás, sprint del grupo con Olaf Koig segundo y Keiden Grobus de Alpecin de Kuning tercero. Y la 15ª etapa con el ascenso al Monte Grappa fue para Carlos Verona de Lidl Trek, con Florian Stork de Tudor segundo y Cristian Scaroni de XDS Astana tercero. En la clasificación general, Isaac del Toro es el líder, con Simon Yates de Visma Lisa Bike segundo, Juan Ayuso de UAE Emirates XRG tercero, Richard Carapaz cuarto, Derek Guy de Israel Premier Tech quinto, Damiano Caruso y Antonio Tiberi de Bahrain Victorious sexto y séptimo, Egan Bernal y Tim Aresman de Ineos Grenadiers octavo y noveno, y Primoz Roglic de Red Bull Bora Hansgrohe décimo. Mats Pedersen lidera la clasificación de los puntos, Lorenzo Fortunato de XDS Astana la de la montaña. Isaac del Toro es el mejor joven y el UAE Emirates XRG el mejor equipo.
Pues ahí tenéis, gente. Eso es lo que ha pasado en la semana. Tampoco ha habido muchas carreras esta semana y lo más importante, evidentemente, ha sido el Giro de Italia que ha estado... La gente, hay gente diciendo que el Giro está siendo bastante aburrido y que no están pasando cosas, pero a mí la verdad es que me está gustando bastante el Giro, está siendo bastante interesante, está igualadito, así que tampoco podemos pedir mucho más. Estoy abriendo por aquí ya el, el perfil y aquí lo tenemos. Y los resultados de cada etapa para analizar un poco más en profundidad. Tenemos aquí la contrarreloj que tuvimos el primer día después del día de descanso entre Luca y Pisa, con un recorrido que era un inicio bastante técnico, los 6 primeros kilómetros hasta el primer punto intermedio, los 6 primeros kilómetros sobre todo, pero hasta los 8 y medio que estaba el punto intermedio eran bastante técnicos, con mucha curva, mucho giro por los alrededores de la muralla de Luca. Y luego una zona bastante para especialistas, para rodadores. Sí que es cierto que la bajada había varias curvas que se ven aquí. Si hacemos zoom, aquí en esta zona se ven varias curvas que eran un poco peligrosas en el descenso. Y luego de nuevo otra parte bastante técnica con un poquito de... O sea, una parte bastante para especialistas con un poquito de zona técnica en la parte final justo al llegar a Pisa. La contrarreloj estuvo marcada sobre todo por la lluvia, porque una vez que empezaron los favoritos, a Roglic le pilló justo poco después de haber empezado. Sí que consiguió librar la zona del Lucas sin lluvia, pero luego empezó a caerle lluvia a partir de ahí. Y, y lo marcó mucho, eso hizo que los primeros corredores fuesen beneficiados y por eso precisamente, aunque no solo por eso, Dan Hull se llevó la victoria dando una sorpresa, su primera victoria como profesional, aparte del Campeonato Nacional de Países Bajos de contrarreloj, para un hombre que tiene 26 años, está bastante bien, marcándose como un buen contrarrelojista, la verdad, Dan Hull, aparte de buen rodador, su segunda victoria como profesional. Segundo fue Joshua Tarling, que tampoco tuvo lluvia, aquí es donde está la gran sorpresa, a 6 segundos. Tercero, Ethan Hayter a 9. Y luego ya los favoritos, Xavier Mikel Asparren consiguió hacer décimo haciendo muy buena crono. Y ya con los favoritos que no pudieron llegar a estar ahí en los buenos tiempos. Jay Vine fue sexto a 37 segundos, teniendo que cambiar de bici en la primera parte. Derek Guy fue el mejor de los favoritos, decimocuarto, le tuvo menos zona de lluvia que el resto a 59 segundos. Y luego estuvo Primo Roglic, que fue decimoséptimo a 1.14. Y Primo Roglic con, sobre todo la comparación, quizás se pueda poner todavía por aquí, a ver si está todavía... Sí. Si ponemos aquí los diferentes tramos, podemos ver que Primo Roglic hizo 24.20 en la segunda parte, donde Juan Ayuso hizo 24.08. Fue bastante más rápido, le recortó Vamos, 24.08 es el acumulado. Se le recuperó los 8 segundos que le había metido Roglic y otros 12 más en esa zona. ¿Por qué? En esta zona Roglic le llovió y Ayuso lo tuvo bastante seco. De hecho, vemos que Roglic aquí fue 19º y en esta parte Ayuso fue 13º. Luego en la parte final, Roglic llegó con ella más seca y a Juan Ayuso le llegaba diluviando. Entonces, de nuevo Roglic fue 17º, que es la posición final, 19º en esa zona. Y Juan Ayuso, o sea, no, 19º en el anterior, perdón. Fue 17º y Juan Ayuso acabó siendo 22º. Si ponemos aquí los diferentes partes, tenemos que en esa zona fue 69º Juan Ayuso, que tuvo muy mala suerte ahí. Y Roglic fue 15º, pero en la T1-T2 Roglic fue 20º, pero Juan Ayuso ahí fue séptimo. Entonces por ahí pudo recortar. También coincidía unos con más lluvia, otros con menos. Al final, la mayor parte de los tiempos fueron todo lo más o menos esperado. Simon Yates fue el único que no hizo el tiempo esperado, sino que lo hizo bastante mejor, con 1.43 perdido, solo 9 segundos peor que
que Juan Ayuso. Y cuidado que Simon Yates se está plantando como candidato serio para ganar el Giro. Y tiene un equipo como Bismal y Sabay, que tampoco es que sea. No hay mucho escalador, pero no es un equipo que se sabe manejar en estas lides, así que hay que prestarle bastante atención. Tiber y Caruso hicieron prácticamente el mismo tiempo, 26º y 27º. Y luego Isaac del Toro, que fue el que más tiempo perdió 2 minutos 22. Hizo 36º, igual que Brandon McNulty, que perdió también 2:22, que es bastante tiempo para Brandon McNulty, que es especialista, y Adam Yates, que también fue 41º, alejándose bastante de las posibilidades. La general se quedaba con Isaac del Toro primero y Juan Ayuso segundo, el UAE que seguía dominando. Antonio Tiberi irá tercero. Simon Yates ascendía hasta esa cuarta plaza. Primoz Roglic ascendía al quinto puesto. McNulty y Adam Yates ascendían al sexto y al séptimo. Giulio Ciccone, que evidentemente no siendo contrarrelojista, perdía bastante, fue octavo, igual que le pasó a Richard Carapaz, que bajaba al noveno puesto, y Tim Aresman ascendía al décimo puesto por delante de su compañero Egan Bernal. También Derek Guía ascendía bastantes puestos para colocarse duodécimo. Y los puntos, como siempre, Mats Pedersen de líder, la montaña, como siempre, Lorenzo Fortunato, Isaac del Toro, que sigue siendo el mejor joven, y en equipos el UAE, que tiene una ventaja totalmente desorbitada para llevarse la general por equipos del Giro. Llegaba así la 11ª etapa. Via Castelnuovo Nemonti. Es una etapa que la gente decía que está muy mal tirada. A mí me gustaba bastante cómo estaba hecho. Podéis ver el vídeo de la semana pasada donde lo comento. La Alpe San Pellegrino es un puerto muy duro, y si se quiere intentar algo ahí se puede romper el grupo bastante, y luego es todo el terreno sube y baja hasta la línea de meta. Entonces había bastantes opciones para poder hacer algo en la carrera, y así fue. Egan Bernal movió el árbol en la parte final de la ascensión de San Pellegrino. Se quedaron solo los favoritos. Hubo bastante control entre ellos. Hubo también ahí en Toano que se vigilaban. Coronando al San Pellegrino, Adam Yates y McNulty estaban por detrás. Habían sufrido ya bastante y se vieron cortados incluso, luego volvieron a entrar en el grupo. Toano le ascendió un grupo bastante más grande, y luego en Pietra di Bismantova hizo el ataque Richard Carapaz, que le sirvió para llevarse la victoria de etapa. Se marchó en solitario. Isaac del Toro llegó un momento que intentó salir a por él, vio que llevaba a su rueda a Damiano Caruso con Antonio Tiberi, y que no venía Juan Ayuso, y entonces lo que hizo fue frenarse y dejaron marchar por delante a Carapaz, que llegó a tener más de medio minuto de ventaja cerca de la línea de meta, coronando prácticamente el puerto, pero luego el trabajo del resto de equipos por detrás, del UAE sobre todo, consiguió cerrarle bastante el hueco, y al final consiguió la victoria solo con 10 segundos de ventaja, más los 10 de bonificación. Isaac del Toro ganaba el sprint de grupo. Con la imagen del sprint de grupo de este día es espectacular, porque es Isaac del Toro entrando, mirando hacia atrás al resto de rivales, de lo sobrado que iba. Fue segundo, se llevó los 6 segundos de bonificación, y Giulio Ciccone fue tercero. El líder Trek hizo muchísimo trabajo, es cierto, en la parte de Toano, cuando todavía estaba la fuga por delante, hizo un trabajo espectacular Mats Pedersen, que fue el que redujo el tiempo de la fuga de unos 3 minutos a prácticamente menos de un minuto. La verdad es que Mats Pedersen en este Giro sigue volando de una manera espectacular, igual que sus compañeros de Lidl Trek. Y Giulio Ciccone estuvo cerca de conseguir el premio. Quizá tenía que haber salido a la rueda de Carapaz, pero se perdió el movimiento, y luego en el sprint de grupo le venció Isaac del Toro. Thomas Pidcock, que entraba en el sprint, también era cuarto, Bernal quinto, y ya el resto de favoritos ninguno perdía tiempo. Entraban 18 corredores en meta. Ya perdían tiempo McNulty y Adam Yates, eso sí, pero lo que son los favoritos se mantenían todos. En la general, Isaac del Toro se mantenía primero con Juan Ayuso, Tiberi, Yates y Roglic, los 5 primeros igual, pero más lejos de Isaac del Toro por las bonificaciones. Carapaz ascendía al sexto puesto con los 20 segundos que conseguía en el día de hoy, y Giulio Ciccone ascendía al séptimo, también por esos 4 segunditos más el tiempo que perdían McNulty y Yates
que bajaban al octavo y al noveno. Y Tim Aresman se mantenía en el décimo puesto. En los puntos, Pedersen seguía dominando sin rival prácticamente. Lorenzo Fortunato seguía llevando la malla churra de la montaña también con muchísima ventaja sobre Juan Ayuso. En los jóvenes, Isaac del Toro seguía como líder y en los equipos, pues el UAE además metiéndole otros 8 minutos al segundo ya sin rival posible, a no ser que haya una hecatombe en esta última semana. Luego llegaba la duodécima etapa entre Módena y Viadana. Había gente que decía que podía pelearse para que hubiese una fuga o lo que fuese, pero al final estos 70 kilómetros de llano en la parte final dejaban bastante claro que era una etapa para el sprint. Y, y así fue, etapa para el sprint. Sí que hubo 4 corredores, me parece que fueron en fuga. Tarozzi, Pietro. Solo fueron 2. Juraría que alguno más hubo. ¿Y quién cogió los segundos de ventaja? Isaac del Toro cogió 2. Y Heiduk 4, es cierto. Que saltó desde... Pues sí, solo 2 hombres en fuga. Pietroboni y Tarozzi. Que además Tarozzi ni llegó al segundo. Ya me acuerdo de la imagen. Tarozzi no llegó ni al sprint de bonificación. Sprint bastante claro y por fin vimos, había una curva a 500 metros de meta y por fin vemos aquí es donde se vio ya a Wout van Aert, que volvía a ser Wout van Aert del todo, porque hizo un lanzamiento auténticamente espectacular para Olaf Koig, saliendo el primero de la curva donde se supone que tenía que llegar Eduardo Affini, pero el trabajo para llegar el primero de la curva lo hizo Wout van Aert y luego haciéndole el lanzamiento después de la curva para dejar a Olaf Koig en la distancia perfecta para que lanzase su sprint. Aunque estaba siendo superado ya por Casper Van Uden, le dejó en la distancia perfecta para lanzar el sprint y vencer la etapa. Casper Van Uden, que está siendo de los mejores sprinters de este Giro, fue segundo, Ben Turner tercero. También un poquito sorpresa aquí el corredor de Lineos metiéndose en el sprint y haciéndolo tan bien. Y Mats Pedersen cuarto, siguiendo cogiendo puntos para la Chiclamino. La general se mantenía todo igual, aquí no hubo ningún problema. En los puntos, Olaf Koig se colocaba segundo y Casper Van Uden se colocaba tercero. Pedersen cogía puntos en el primer intermedio y en el segundo era Jose Epis, el otro que estuvo, es verdad. Cierto, estaba Epis también. Y luego el Sprint Red Bull, que como decimos no cuenta para eso, se metió Isaac del Toro para coger bonificación. Saltaron un poco los que iban a robar segundos, pero claro, si el que va a robar segundos es el líder de la general, pues mete tiempo a todo el mundo. Así que Pedersen líder, seguido de Koig y Van Uden, pero seguidos muy de lejos. En la montaña, Lorenzo Fortunato seguía habiendo cogido un puntito también, que cogió después de la fuga en el primer puerto del día. Y en los jóvenes, Isaac del Toro, que seguía como líder por equipos, todo también igual. Y llegaba la etapa de Vicenza, Rovigo Vicenza, con este final un poquito de rollo clásica. Fue una etapa... También había gente que hablaba de fuga o así. Yo pensaba que iba a ser una pelea entre los favoritos. Al final los favoritos prácticamente no se metieron. Sí que es cierto que en San Giovanni in Monte el pelotón se redujo una barbaridad, que Van Aert perdió rueda en el pelotón, también Pedersen, Van Aert la volvió a perder prácticamente incluso en el segundo ascenso, no, en el ascenso a Arcuñano, en el sprint bonificado, pero consiguió volver al grupo y pelear por el sprint, porque al final lo que ocurrió fue un sprint de grupo. Lo que pasa es que Mats Pedersen y Wout van Aert hicieron una auténtica barbaridad y fueron primero y segundo. Isaac del Toro estuvo cerca de seguirlo siendo tercero, con 6 segundos, como vemos, 4 de la meta y 2 que consiguió de un sprint intermedio también, donde frenó para que Juan Ayuso cogiese los 4 segundos y los 6 los había cogido Scaroni, que estaba por delante. El resto del grupo llegó a 5 segundos y donde estaban todos
Los favoritos, nadie perdió tiempo en la general, aparte de Adam Yates y Brandon McNulty, que como decíamos, estaban en ese top 10, pero para mí en ningún momento eran bazas a jugar por el UAE. La general, pues Isaac del Toro seguía aumentando su ventaja. Juan Ayuso se mantenía segundo como fiel escudero, también cogiendo más ventaja con esos segunditos del sprint intermedio. Antonio Tiberi se mantenía tercero, Yates cuarto, Roglic quinto, Carapaz sexto, Chicone séptimo, McNulty octavo. Egan Bernal subía al noveno puesto porque Aresman perdía también tiempo. Derek Guy ascendía al décimo, Caruso al undécimo y Adam Yates caía al duodécimo y Timen Aresman al décimo tercero. Los dos con el mismo tiempo, además. En los puntos, Mats Pedersen mucho más líder, contaba como etapa de sprint puro, lo cual eran 50 puntos para la Chiclamino. Así que Mats Pedersen se volvía a escapar en esta clasificación, cogiendo bien de ventaja sobre Olaf Koig. En los sprints intermedios, aquí sí que hubo una fuga más grande y como vemos, fueron ellos los que cogieron todos los puntos. Y luego la montaña, Fortunato se mantenía como líder. También fue la fuga la que cogió todos los puntos, excepto el del Monteberico, el final de la etapa, que fueron los que se llevaron la etapa. La clasificación de los jóvenes se mantenía igual, con Isaac del Toro cada vez más lejos. Y la clasificación por equipos también, con UAE alejadísimo del resto. Llegaba así la decimocuarta etapa, otra etapa que parecía bastante clara para el sprint, un sprint más fácil además para el pelotón, solo estaba el ascenso a San Martino y luego los dos pasos por saber, que tampoco era nada especialmente duro, pero el circuito era bastante complicado y se produjo una caída en la parte bastante delantera del pelotón, lo cual hizo que la fuga, donde había rodadores, uno de ellos, como fue Casper Asgreen, consiguiese llegar hasta la meta y llevarse la victoria. La verdad es que muy buena victoria de Casper Asgreen, que llevaba bastante tiempo sin ganar, además. O sea, su última victoria fue la de la etapa del Tour en 2023. Sí, pues fíjate. De etapa del Tour en 2023 a etapa del Giro en 2025. 2024 no consiguió ninguna victoria. Fue segundo en los dos campeonatos nacionales. O sea, 2 años prácticamente sin ganar. Mira, ganó en el Tour de Eslovaquia. Una etapa. En 2023, pero ya hasta este año, que además había estado bastante desaparecido. Solo corrió Roubaix y Lieja de las clásicas y de manera bastante discreta. O sea que buen premio para Casper Asgreen, que consiguió dejar a todos los rivales de la fuga en llano y llevársela y marcharse hasta la victoria. Después llegó el grupo donde hubo sprint, Caden Groves fue segundo y Olaf Koig tercero. Luis Aular volvió a ser tercero del grupo, cuarto de la etapa. La verdad es que está haciendo un muy buen giro para Movistar, pescando bastantes puntos. Y luego aquí viene el tema. Isaac del Toro, Einer Rubio, Damiano Caruso, Richard Carapaz, Derek Guy en este primer grupo. Luego, a 1 minuto 04 llegaba otro grupo donde estaba Egan Bernal, con Primo Roglic, Juan Ayuso y ya. Y después el otro grupo más atrás, a 2 minutos, ya llegaba Brandon McNulty, que bueno, ni le menciono. Llegaba Adam Yates, que ya pues eso también, más de lo mismo. Y luego... ¿me lo he saltado? Sí, me lo tengo que haber saltado. Antonio Tiberi llegaba en el grupo de a 2 minutos, sí, efectivamente, que me lo había saltado. Le decía yo. Y por lo tanto, la general que pegaba un pequeño vuelco y se colocaba. Isaac del Toro se mantenía como líder, pero Simon Yates se colocaba como segundo, adelantando a Juan Ayuso, a 1 minuto 20 de Isaac del Toro y 6 segundos por delante de Juan Ayuso. Richard Carapaz ascendía al cuarto puesto a 2.07. Primo Roglic se mantenía quinto, pero ya a 2 minutos 23 de Del Toro. Derek Guy subía al sexto puesto a 2.54. Caruso subía al séptimo a 2.55. Antonio Tiberi caía hasta el octavo puesto a 3.02.
bastante tiempo perdido. Egan Bernal se mantenía noveno a 3.38 y Tim Aresman volvía a ascender al décimo puesto a 3.45. Por lo tanto, otro meneo que se le pegaba a la clasificación general y vemos que en menos de 5 minutos, después de tanta vuelta, en menos de 5 minutos seguía habiendo 15 corredores de la clasificación general, así que todo bastante igualado para el primer día de montaña del final de este Giro, que fue el del domingo, con esta etapa entre Fiume Veneto y Asiago, con el ascenso al Monte Grappa, con esos 25 kilómetros al 5,7%, con un par de descansillos en la parte intermedia y con 11 kilómetros al 7% y luego en la parte final 8 kilómetros y medio al 6,4%. Es uno de los grandes colosos italianos, a pesar de que no tenga mucha altitud. Y luego la ascensión a Dori con 16,6 kilómetros al 5,3, un segunda de verdad, aunque es bastante tendido. No tiene mucha pendiente, pero es bastante largo. Y siendo una etapa de más de 220 kilómetros de longitud, puede hacer mucho desgaste. Volvimos a ver más o menos la repetición de Castelfidardo. Movimiento de los latinoamericanos por delante, se movió Egan Bernal, Carapaz salió a su rueda, Isaac del Toro también, se marcharon los tres latinoamericanos por delante, luego llegó Tim Aresman al grupo y vimos el movimiento que ha abierto más polémica quizás en este día de descanso, que es el de UAE, tirando a por el grupo, estando Isaac del Toro por delante y siendo el siguiente corredor de la general, estando a más de 2 minutos de él, podías alejar a Simon Yates, pero también tenías el problema de que te alejabas a Juan Ayuso, pero UAE decidió tirar para seguir manteniendo abiertas todas sus opciones en la clasificación final. Cerraron ese grupo, se dio caza prácticamente a la fuga, se volvió como a hacer otra vez la misma fuga de una manera un poco extraña. Se marchó Carlos Verona por delante en el ascenso a Dori y fue el hombre que se llevó la victoria. Por detrás llegaron Florian Stork, Scaroni, que estaban en la fuga, Bardet que no, Prodom, Zana y Garofoli, que también estaban en la fuga desde el principio. Vimos a Garofoli muy triste en meta porque está tocado, hizo una gran etapa, incluso llegó a paladear la victoria, porque estuvieron Prodom y Garofoli persiguiendo a Verona durante bastante tiempo, manteniéndolo ya a 20 segundos, llegaron a bajarlo un poquito, pero luego Verona se impuso. Otro líder Trek que va absolutamente volando en este Giro de Italia, tercer corredor que consigue victoria para el equipo, sexta victoria de etapa del equipo. Y luego a 29 segundos llegó el gran grupo donde no estaba Primo Roglic, que llegó a 1.59 junto a su compañero Giulio Pellizzari. Aquí sí que vimos sufrir de verdad a Primo Roglic. Aquí es donde vimos ya que se quedaba y donde realmente ya se nos dijo que Primo Roglic estaba lesionado, a pesar de conseguir ser sexto en el final en Vicenza. La verdad es que no ha estado nunca al nivel que se suele ver a Primo Roglic, pero han dicho que mañana va a salir, así que quizás esté recuperando un poquito. Mañana quiere salir a probarse, porque mañana para probarse es buen sitio. Por lo tanto, victoria para Carlos Verona, primera victoria española en el Giro. Lo que no ha habido todavía es ninguna victoria italiana, si no me equivoco. Y Lidl Trek, con la pérdida de Giulio Ciccone, por cierto, claro, que se había caído el día anterior, no lo había anunciado, en la caída se vio envuelto Giulio Ciccone y no pudo salir, pues la mejor manera de recuperarse por parte de Lidl Trek que consiguiendo esta victoria con Carlos Verona. La general, pues del Toro, Yates, Ayuso, Carapaz seguían igual. A partir del quinto puesto, pues Gui, Caruso, Tiberi, Bernal y Aresman ascendían un puesto cada uno. Primo Roglic cae hasta el décimo puesto a 3 minutos 53. ¿Esto le elimina del Giro? No. Recordamos todos a Chris Froome contra Simon Yates y estaba a un tiempo parecido, si no un poco más lejos, hasta el día que dinamitó ese Giro. Queda muchísimo Giro, aunque solo os queden 6 días y 2 sean días presumiblemente para el sprint. Los otros 4 días que quedan son días muy duros, son auténticas barbaridades de etapas, así que todo puede pasar.
Roglic tiene que estar recuperado porque si no lo que le va a caer es una minutada mañana que ya sí que va a ser irrecuperable. Pero no se puede dar por eliminado a un hombre como Primoz Roglic, aunque esté 4 minutos por detrás. En los puntos, Mats Pedersen sigue como líder con 105 de ventaja sobre Koig. Cogía 12 puntitos en Columberto para aumentar su ventaja. En la montaña, Fortunato ya con 140 puntos de ventaja sobre Juan Ayuso. Habrá que ver la fuga de mañana. Yo creo que ahí lo puede prácticamente sentenciar ya. Porque sí que es cierto que mañana en meta se dan 50. Que Finestre da 50 también, son 100 puntos. Pero es raro que alguien de la general le adelante. Porque luego no hay más etapas que acaben en alto. Está Mortirolo, está Tonale también para fuga. Si alguien de la fuga se mete mañana en fuga, si alguien se mete mañana en fuga y no está Lorenzo Fortunato y se dedica a coger puntos, sí que puede presentar batalla para los últimos días de la carrera. Si no, si Lorenzo Fortunato entra mañana en fuga, la clasificación de la montaña está totalmente sentenciada. Como vemos, Fortunato pasó primero el Monte Grappa, cogiendo esos 40 puntos, por lo tanto ya todo prácticamente, todo prácticamente cerrado. ¿Qué tal, Andreu? ¿Cómo estamos? Pues aquí esperando la semana de Giro que viene bonita, bonita. Está todo al puntito de sal para que salte todo por todos los lados. Así que con ganas. Y la clasificación de los jóvenes, Isaac del Toro, que sigue como líder. ¿Tú qué tal, Andreu? Con Juan Ayuso segundo, Pelizzari, que al trabajar para Primo Roglic perdía un par de puestos, está a 6 minutos en la general ya. La verdad es que Red Bull se ha quedado sin ninguna baza para la general, más allá de lo que pueda hacer Roglic, porque Pelizzari no va a ser un corredor que recorte 6 minutos. Y la clasificación por equipos, que UAE sigue alargando su ventaja y a no ser que haya, pues eso, algún vuelco muy grande en la mucho desfallecimiento por parte del UAE, en plan que del Toro se quede y se queden con el Yates y Brandon McNulty y acabe perdiendo un cuarto de hora. O que Astana meta 4 tíos en una fuga que llegue a 10 minutos. Si no, poca cosa más puede pasar para que UAE no se lleve esta clasificación. Por lo tanto, recordamos, tenemos en la general a los 10 primeros en menos de 4 minutos. Tenemos también por ahí a Iner Ruby y Michael Storer, que son corredores a los que les gusta atacar, que están a menos de 5 minutos. Y tenemos a una incógnita como Isaac del Toro como líder, a Simon Explosiones Yates como segundo, a Juan Ayuso, que es bien irregular, tercero, y que además ha sufrido, tiene la rodilla ahí un poco maltrecha. A Richard Carapaz, que es un tío al que le gusta atacar siempre que pueda y buscar situaciones de ventaja y que se le da muy bien la montaña. Cuarto clasificado a 2 minutos. Derek Gee, que es una incógnita, pero que al final le está apareciendo por ahí como quinto. Dupla de Bahrain Victorious, sexto y séptimo. La gente está sorprendida de que Caruso esté sexto y dice que va a caer, pero yo creo que a Caruso le vienen bien las etapas que quedan, así que cuidado con él. Antonio Tiberi, que también es un corredor muy buen escalador, muy fondista, que puede hacer muchas cosas. Está séptimo a 3 minutos. Egan Bernal, que a corredor valiente no le va a ganar nadie, es octavo, además con su compañero Tim Aresman noveno, prácticamente los dos con el mismo tiempo. Y luego Primo Roglic, que tenemos que ver si se recupera o no, es décimo a 3.53. Por lo tanto, tenemos todo preparado para que pueda pasar de todo. Y aparte, tenemos un terreno que es, yo creo que perfecto para que suceda de todo en esta semana. La etapa que tenemos mañana, etapa 5 estrellas, 203 kilómetros, 4.900 metros de desnivel vertical. Lo que viene a ser una etapa reina de cualquier gran vuelta en toda regla. La gente está decepcionada porque en esta etapa lo normal en el Giro sería que se pasasen 4 puertos coronándose todos por encima de los 2.000. ¿Cuál es el problema? Que el Giro lleva 4 años o 5 recortando etapas porque nieva, le cierran los puertos y no pueden pasar. ¿Qué ha hecho este año? Reducir la altitud. Metemos 4 puertos también, 4 puertos muy duros
pero que se coronan a 1000 y poco metros. Así que tenemos la salida desde Piazzola Sulbrenta, siempre picando ligeramente hacia arriba, poco a poco, hasta que se llega al Aster Base, que es donde empieza el primero de los puertos, que es Carbonare, que son 13 kilómetros al 4,6% de media, pero con rampas máximas del 10%. Un segunda, que si habrá ido hasta aquí a toda hostia, ya os lo puedo decir yo, que los 65 kilómetros estos lo van a hacer en 1 hora y 10 minutos, hora y cuarto como mucho, porque no se va a haber hecho la fuga, porque no hay terreno tan duro como para que se vaya nadie. Y entonces hasta aquí va a haber una pelea brutal. Y luego tenemos el ascenso a Carbonare directamente, que es donde se hará la fuga, donde ya habrá equipos que intentarán filtrar gente como decíamos, Storer, Einer Rubio, algún corredor que pueda estar por aquí, Ulises que igual está muy lejos ya, pero Max Puloton Pizco, que están a 5 minutillos y algo. Si no está bien Primo Roglic Pelichari, se puede meter por ahí. Entonces es una etapa bastante propicia para que haya pelea. Si se sube rápido Carbonare, que es lo más fácil que puede pasar por la fuga, es descenso con un repechillo en medio y sin prácticamente nada de valle, ascenso a Candriay. 10,1 kilómetros al 7,6% con rampas de hasta el 13. Es un puerto bastante duro donde se puede seguir intentando hacer daño. Y luego es descenso, se sube hasta Viego Cabedine, que en un falso llano todo el tiempo, un 2-3% todo el tiempo de ascensión. Bajada al valle y de nuevo se asciende Santa Bárbara, que son 12,7 kilómetros al 8,3%, es el puerto más duro de la jornada, es una auténtica barbaridad de puerto, con rampas de hasta el 14%, es un primera en toda regla. Yo creo que tanto en Tour como en Vuelta sería fácilmente un puerto de categoría especial, pero esa categoría en el Giro no existe. Y entonces es un primera. Y a partir de ahí, descenso y sin que vuelva a haber un metro de llano, ascenso a San Valentino Brentónico, que son 18,2 kilómetros al 6,1%, con rampas del 14% y con el sprint intermedio a mitad en el primer descansillo en Brentónico. Tenemos aquí los ETs de subida. Aquí tenemos el paso de Santa Bárbara, que son 12,7 kilómetros al 8,3%. Primer medio kilómetro al 3,5%. Y luego de ahí son 9 kilómetros seguidos al 9,2%. Y luego el final ya es un poquito más llano. Pero recordamos que esto es Santa Bárbara y que no hemos visto Carbonari ni Candriay, que son dos puertos también bastante duros. Y luego el final es en San Valentino con esta ascensión. Como decíamos, los primeros 7 kilómetros y medio son al 6,7%. Luego en el primer kilómetro de los llanos tenemos el sprint intermedio, lo cual puede hacer que aquí se hagan movimientos en el llano. Luego una ligera bajadita y luego se vuelve a subir. 4 kilómetros al 9,2%, 2 al 6. Luego una bajadita pequeña al 3,7% y el último kilómetro y medio cerca de 2 kilómetros al 8,9%. Por tanto, es un puerto bastante irregular, pero con rampas muy duras, sobre todo la parte intermedia y la parte final. Y aquí se llegará con bastante desgaste, más de 200 kilómetros, más de 4.000 metros de desnivel acumulado ya. Es una clásica etapa de Giro de las de más de 6 horas, etapa de montaña. En estas etapas se suele llegar de uno en uno a la meta, así que no me espero nada distinto. Me sorprende que no esté ni el perfil ni de Candriay. A ver, ¿desde dónde se sube Candriay? Desde Trento. Aquí lo vemos, 10,44, pendiente media 7,61%. El primer kilómetro suavecito al 4,5, va ganando al 5,8, 7,8, 9% después. Luego 3 kilómetros más suaves, pero que están por encima del 7%, y luego 3 kilómetros por encima del 8 para la parte final ya bajar al 4,2. Pero como vemos es un puerto bastante duro, bastante constante, no se baja del 6% desde el kilómetro 2 hasta el 10. Son 8 kilómetros por encima del 6,5%, prácticamente por encima del 7 todo el rato. O sea que puerto muy duro el segundo del día. Y el primero, que es Carbonare,
Y aquí tenemos otro perfil, 12,9 kilómetros, pero como vemos este sí que es más tendido. Los dos primeros kilómetros son bastante suaves, el tercero ya es algo más duro, el cuarto empieza suave pero luego es más duro y aquí a partir del quinto al 11º kilómetro es la parte más dura y luego es bastante tendido hasta la rampa final. Pero como vemos es bastante más oscuro Candriay que Carbonare, bastante más duro, pero para ser un puerto ya donde se empieza a hacer la fuga y tal, y se intenta filtrar corredores, alguien poniendo ritmo fuerte y tal, va a ser un puerto que puede marcar bastante también diferencias. Como vemos aquí dice, la ascensión a San Valentino engaña, es más dura de lo que pueda parecer, precisamente por eso, porque tiene un 6,1% de media que dices, no es mucho, pero es que tienes 2 kilómetros al -1,3 y 1 kilómetro al -3,7. Entonces para mí es una de las etapas, si no la etapa reina del Giro de Italia, esta decimosexta etapa. Luego viene la decimoséptima, el miércoles, San Michele alla Dighe Formio. 155 kilómetros, 3.800 metros de desnivel vertical, 3 estrellas. ¿Qué tiene esta etapa de particular? Pues que tiene dos puertarracos en la parte intermedia, y estos sí llegando a los 1.800 metros. Tenemos el paso del Tonale y el paso del Mortirolo. El paso del Mortirolo por la zona menos dura, que no por la zona suave, porque eso no existe. Pero por la zona menos dura. El Tonale que lo marcan como un segunda, son 15,2 kilómetros al 6%. Le marcan como un segunda porque yo creo que no tiene demasiada pendiente, pero es un auténtico puertarraco. Se sale desde 200 metros y el Tonale se corona a 1883 y es todo ascenso en esos 70 primeros kilómetros. Y es un inicio de etapa muy duro también. Aquí sí que puede ser más fácil que se haga la fuga, pero como se va a querer meter todo Dios, porque es una etapa que invita mucho para que se la lleve alguien de la fuga, pues va a haber más dudas o sea, más batalla de la que pueda aparecer en un principio. Se volverá a llegar al Tonale, se hará la primera parte esta también en hora y cuarto o así antes de llegar a Tonale. En Tonales se hará una fuga bastante fuerte. Yo creo que el Mortirolo, el pelotón, dependiendo cómo hayan quedado el día anterior y el desgaste que haya, pero creo que es un puerto que pasarán bastante por encima, dejarán a la fuga marcharse. Luego el descenso y de nuevo todo hacia arriba en esos 30 kilómetros finales. Es cierto que es que el Mortirolo se corona a 50 kilómetros y hay solo 30 kilómetros después y que la mayoría son hacia arriba. O sea que da juego también por si alguien de la general quiere meterse, pero yo no le tengo demasiada esperanza a esta etapa, aunque me gusta cómo está tirada, ¿eh? Pues luego además tenemos Lemot, que es una trampa, como le gusta el Giro. Si vemos los puertos, aquí tenemos el Mortirolo, con esos 9 primeros kilómetros al 7,9%, un descansillo al 2,5% y luego esos 2 kilómetros y medio finales al 9,6%. Una auténtica barbaridad, por mucho que sea la parte más suave. Y luego tenemos Lemot, que son 3 kilómetros al 8,2%. Que es un tercera duro, además tiene rampas de hasta el 13%, o sea que puede hacer diferencias. Yo creo que esta etapa sí que será para la fuga, pero creo que los favoritos, si quieren batalla, pueden tenerla. Es la etapa más incógnita de las etapas de montaña que quedan. El jueves nos toca el día de calma de la última semana, que tanto gusta en el Giro, de Morbeño a Cesano Maderno. No es en descenso, como suele ser. Son 144 kilómetros, bastante llanitos. Tenemos, sí que es cierto, el Parlasco de 7,6 kilómetros al 6,2%, que es también un segunda, es un puerto bastante duro para hacer la fuga aquí en el inicio. Y que a los rodadores que hayan podido salir antes se les unan unos cuantos escaladores. Luego Colle Valisio, que sí que es bastante más suave. Y el ascenso a Ravelino, que también es un puerto, es un tercera, bastante largo, son 9 kilómetros. Se ascienden 400 metros, así que estará en el 4% o así. Y luego ya Nura hasta llegar a Chesano Maderno a disputar
El sprint, si hay algún... El Lidl Trek no va a tirar, intentará meter a alguien en la fuga. Seguramente es una buena etapa para Dan Hull, por ejemplo, meterle en la fuga. Lo que pasa es que Hull no se meterá por si se llega al sprint para trabajar para Pedersen, pero sería una buena opción. Entonces aquí tendrá que ser Bisma, que depende de las opciones que tenga Simon Yates en la general, tirará para Olaf Koig o no. Y también está la opción de que Van Aert se meta en la fuga y es una muy buena etapa para él esta. Se puede meter Pedersen en fuga también y evitar así tirar. Y estaría Alpecin para tirar por detrás. Quizás Picnic Pos NL. Pero tampoco son equipos así tan fuertes. Entonces algún rodador y tal que se meta en la fuga puede llegar a la victoria en meta. La llegada, bastante como les gustan los circuitos en el Giro, ¿eh? Son 3 vueltas al circuito. Pues si se hace con 32, sí. Se pasa 3 veces por la línea de meta. La última curva dura parece que está justo después de los 3 kilómetros y que luego ya todo es bastante una recta prácticamente de kilómetro y medio y una curva que estará a unos 800 metros, 700 metros de meta para encarar la recta. Luego sí que hay más curvas y tal. Puede ser peligroso, ¿eh? Sobre todo como llueva y así, puede ser peligroso el circuito final. Pero en principio el sprint debería ser bastante limpio. El problema está en el recorrido anterior que se hace por Chesano Maderno. Y luego después de esto nos vamos al viernes, en otra de las que yo diría que es su etapa reina de este Giro. 166 kilómetros, 4.950 metros de desnivel vertical. De nuevo una etapa de estas que es para llegar de uno en uno, con muchísima dureza. Y también sin coger gran altitud, esta vez lo hacen en torno a todos los puertos a 1.600, 1.700 metros de meta, pero aquí sí que vemos que solo hay un valle. Es más corta la etapa, eso sí. Pero solo hay un valle que está entre el Coche Serra y el Col Checore. Y luego ya todo lo demás se sube y baja todo el rato. Se inicia ya cara a perro, 3 kilometritos de bajada para calentar las piernas y luego ascenso a un puerto de tercera, que son 12 kilómetros, que se harán al 3%, una cosa así será la ascensión, supongo, o poco más. Para coronar Croche Serra, bajadita, llano, que puede ser duro y rápido si no se ha hecho la fuga, y a partir de ahí, Secore, que son 16 kilómetros al 7,7% con rampas del 15%, que es una auténtica barbaridad. Bajadita para coger el sprint de Chatillon con 10 kilómetros prácticamente de valle. Y el ascenso a San Pantaleón, que son 16 kilómetros y medio al 7,2%, con rampas de hasta el 12, que es otra auténtica barbaridad de puerto. Bajadita y aquí ya sin nada de valle, kilómetro Red Bull en San Vicente y ascenso al Col de Jus, que son 15,1 al 6,9%. Como veis, son 3 puertos de más o menos la misma longitud y más o menos el mismo porcentaje. Y aquí con poca bajada, solo 6 kilómetros de bajada para subir Antañoz, que son 9 kilómetros y medio al 4,5%, pero que con el desgaste que se viene puede hacer mucho daño y más con esas rampas que tiene hasta el 11%. Luego descenso de 5 kilómetros hasta la meta en Champoluc. Buena, Skiller. Grande, grande. Así que etapa realmente dura, etapa de nuevo para llegar de uno en uno a meta y donde se puede crear la batalla desde bien prontito. Detalles de la subida. El Croche Serra, mira, 4,6%, tiene rampas. Los 2 primeros kilómetros, primer kilómetro y medio es al 8%. Luego ya es todo bastante tendido al 3,5%, con un kilómetro incluso al 0,8%. Y luego los 3 kilómetros finales son al 5,3%, que es más duro. Si la fuga no se hace en este primer kilómetro y medio, se va a llegar al primer valle sin fuga y eso va a hacer que todo este recorrido se haga muy muy rápido hasta empezar Secore, ¿eh? Luego tenemos Secore, Col du Montsec, que son 16 kilómetros al 7,7%.
4 kilómetros para empezar al 7%, luego una zona más suave al 5,8 y 6,7%, pero es que luego hay 4 kilómetros al 11,4%, que es una auténtica burrada, y 2 kilómetros al 8,1 en la parte final, pero este final de puerto es una auténtica barbaridad. Supongo que aquí lo que pasa es que el pelotón lo hará más suave, a no ser que haya alguien que haya intentado atacar desde lejos o algún equipo que quiera reventar todo. Lo normal es que aquí el pelotón vaya bastante suave, pero es que como vemos, ningún dividido de medio kilómetro, nada baja del 10% en este tramo, ¿eh? Luego tenemos San Pantaleón, que son 16,5 kilómetros al 7,2, que tiene los 8 primeros al 7,9%. Luego tiene el primer descansillo con 1 kilómetro al 3,2, otros 5 kilómetros al 7,2, otro descansillo de 2 kilómetros al 4,1, que ya ves que descansillo, 2 kilómetros al 4%. ¿Qué mierda es la página del web del Giro? Y luego esa parte final con esos 2 kilómetros al 8,9. Es un puerto más duro de lo que parece, porque el porcentaje estaría bastante más cerca del 8 si no fuese por estos descansos que tiene. Y una rampa como vemos ahí del 12%. No tiene kilómetros excesivamente duros. Tiene dos zonas que pasan del 9%, una que llega justo al 10%, pero no tiene rampas muy exageradas, obviando el kilómetro este. No tiene nada excesivo, pero es muy constante. Y luego el Col de Joux, con esos 15,1 kilómetros al 6,9%, que el problema que tiene es que no tiene descansillos. Los 11 primeros kilómetros son al 7,2, 7,1%, lo mismo me da. Luego tiene kilómetro y medio que se hace al 5,2 y luego la parte final de nuevo al 7,2, esos 4 kilómetros. Si queréis llamar descanso a una zona al 5,2%, pues podéis hacerlo. Yo no lo considero, la verdad. Y luego los últimos kilómetros aquí en Antañoz, con esos 9,5 kilómetros al 4,5%, bastante irregulares también. Aquí sí que es 4,1 durante 5 kilómetros, 1 kilómetro llano y luego 2 kilómetros, casi 3 al 7,2%, que es lo que es de verdad subida, para llegar a ese puerto de segunda y acabar luego en el descenso a Champoluc. Y luego, por si todo esto fuese poco, si esta etapa hay alguna razón para que no pueda reventar todo por los aires, es por la etapa siguiente, que la tenemos aquí, entre Vers y Sestrier, 205 kilómetros, 4.500 metros de desnivel vertical y con un inicio bastante llano, que también esto aquí habrá jaleo para la fuga, porque solo está el ascenso a Corio, que no da para nada, para que se forme una fuga. Ya lo siguiente es el Col de Lis, que están a partir del kilómetro 100, son 13,7 kilómetros al 4,3%, con un inicio muy duro, eso sí, ahí es donde se puede hacer más la fuga, pero ya después de más de 100 kilómetros recorridos, puede ser un trayecto muy duro y muchísima velocidad en la calle hasta aquí. Descenso, vallecito y el gran coloso, la auténtica barbaridad del Giro de Italia, el Cole de Finestre. Los que estáis aquí y no sois muy de ciclismo, atentos a esto que os voy a decir porque es una auténtica barbaridad. Son 18 kilómetros y medio al 9%. Es decir, pensad en la cuesta más dura que conozcáis, que seguramente sea en torno a un 10%, una cosa así. Pues prácticamente esa ascensión durante 18 kilómetros y medio. Y si os parece duro, pero decir, bueno, tampoco es para tanto, los 9 kilómetros finales de la ascensión son sobre tierra, sobre esterrato. Lo cual hace que la ascensión sea todavía más dura si cabe. Como vemos, dos primeros kilómetros al 8,7%, donde está la rampa más dura con ese 14%, pero a partir de ahí no se baja del 9% ya en ningún momento, incluidos esos tramos ese tramo de 9 kilómetros de este rato. Se suben 1.700 metros, se corona a 2.178 metros de altitud, bastante por encima de los 2.000, lo que lo convierte en la cima Coppi de este Giro de Italia, esa cima más alta.
Y después tenemos el descenso y el ascenso a Sestrier, que es un puerto de tercera, pero que con la dureza de Finestre es una fórmula que siempre funciona. Sestrier en sí no es muy duro, se puede rodar bastante bien, pero eso hace que si tú tienes un gramo menos de fuerza que el que va delante, te va a caer una auténtica minutada. Por lo tanto, viendo el perfil, no parece para tanto, pero otra de las etapas reinas que hay en este Giro de Italia, con ese core de Finestre y final en Sestrier. Tengo un poquito de miedo en este Giro de Italia a que las etapas anteriores se vean limitadas por el miedo que produzca Finestre. Simon Yates perdió un Giro aquí, donde acabó perdiendo una auténtica barbaridad de tiempo y es un puerto que siempre produce explosiones. También, ¿cuál es el otro punto de vista? Los corredores que sean más de acumular esfuerzos tienen que hacer todo lo dura que sea posible esta última semana para que lleguen aquí todo el mundo a Finestre lo más tieso posible. Lo que decíamos, el Colle de Lis con esos 7,1% los 5 kilómetros y medio primeros puede ser lo que haga la fuga, si no se ha hecho antes. Luego ya es bastante tendido y ese kilómetro final al 6,2. Finestre, que ya hemos dicho lo que es, una auténtica barbaridad. Y para acabar, Sestrier, que como vemos aquí, son 16,2 kilómetros de ascensión al 4% de media, pero realmente los 10 primeros, bueno, los 6 primeros kilómetros y medio son al 2%, que es prácticamente falso llano. A partir de ahí, esos 10 últimos kilómetros sí que son de ascenso. Los 4 primeros de la ascensión son al 4,7%. Uy, y a partir de ahí ya subimos al 6% y 5,3%. Es un final bastante pedaleable, lo cual hace eso. Si hay diferencia de fuerzas, el que esté más limitado de fuerzas puede sufrir aquí una auténtica barbaridad. Además de recordar que también se corona por encima de los 2000 metros. Esta es la parte final. Como vemos, hay tramos al 7%, pero luego incluso un kilómetro al... Mira, ponen aquí máximo al 8% y aquí que este medio kilómetro es al 8,8. Bravo, Giro de Italia. Y se corona ya prácticamente en llano. Y aquí ya sí que saldrá todo absolutamente decidido para el paseo triunfal por Roma. Se sale desde Roma, se va al Eur, se va hasta la zona de costa y luego se vuelve para hacer el recorrido por Roma, por toda la zona centro con el Coliseo, todo el foro romano y toda esa parte para coronar al ganador de este Giro de Italia. Eso es lo que tenemos esta semana en el Giro. Se presenta, ya os digo, emocionantísimo. Ay, os quería enseñar también, antes de irnos a ver el resto de cosas que hay esta semana, que vamos a hacer un repasillo rápido. La porra del Tour, que ya hablamos de que estoy participando, que lo haremos para el Tour de Francia entre nosotros, todo el que se quiera apuntar. Donde tengo mi equipo y en la clasificación general voy 24º, estoy perdiendo alguna que otra posición, tenía confianza en Roglic. En la 15ª etapa fui 34º con 60 puntitos. En los ganadores de etapa estoy fatal, llevo 3, la mitad de los que más han acertado. Pero en la clasificación de mejor equipo seguimos sextos, estamos ahí peleando. Landismo Barbarie seguro que tiene a Landa elegido, así que tendrá algo perdido, son 1400 puntos lo que tenemos. Estamos bastante bien. He visto una camiseta de un equipo de primera división de Albania durante el día de hoy. O mañana te paso la foto por Discord. Vale, vale. Ya me enseñas a ver qué tal. Y aquí tenemos el equipo. Roglic sí que nos ha dado bastantes puntos, como Ayuso, Olaf Koig y Mats Pedersen, buenas elecciones. Lorenzo Fortunato es una elección de locos. Poole está flujeando un poquillo. Steinhauser no está pudiendo hacer nada porque está trabajando para Carapaz. Affini falló un poco en las cronos. Veremos a ver si puede hacer algo más estos días. Y Diego Ulisi, que le tengo esperanzas para esta última semana. Total 1400 puntos, que está bastante bien. Voy a tirar ganadores para estos días, así de primeras. Etapa 16. Esta es la que acaba arriba después. Voy a dejar a Nairo Quintana.
Bueno, pero es que Nairo Quintana sería desde la fuga, ¿eh? Yo creo que se van a meter los favoritos. Voy a poner a Carapaz. Luego la etapa 17 sí que va a ser para la fuga, pero no veo a Quintana ganando en la etapa 17. Así que... Voy a poner... ¿Pongo a Ulisi? Va a poner a Ulisi. La 18ª es la que acaba hacia abajo. Esa puede ser para Boot Pools. Mucha confianza en el Astana, estoy teniendo yo. La de Sestrier, se la voy a poner a Roglic. Y la 19ª, que es la otra etapa que es una auténtica barbaridad. Pero yo creo que va a llegar la fuga y se la vamos a poner a Nairo. Y la última etapa para Olaf Koig. Me reservo mi derecho a cambiarlo durante la semana con las cosas que vaya pasando. Pero a ver, acordaos de esto que queda aquí, haced clips si queréis, para ver si el lunes acierto los ganadores de las 6 etapas, cosa que no va a suceder porque ha acertado 3 en lo que va de Giro. Hasta lo hizo el equipo y ahora sí nos vamos a ir a ver qué más cosas hay durante esta semanita. Vamos a echar un vistazo por encima y hemos tenido esto. Hay cositas, ¿eh? Vale, hoy hemos tenido el Mercantour Classic Alpes Maritims, que ha ganado Cristian Rodríguez, que José Félix Parra ha sido segundo, Iván Ramiro Sosa tercero y Jesús Herrada cuarto. Muy bien los españoles y los equipos españoles aquí. Auténtica exhibición de Cristian Rodríguez, que se ha hecho, no sé cuántos kilómetros se ha hecho en solitario, a ver si lo pone por aquí. ¿Por qué no me salen aquí? 48 kilómetros en solitario de Cristian Rodríguez, auténtica exhibición la que ha hecho Cristian Rodríguez. Buenos puntitos para el Arkea, mejores para Kerr Pharma todavía. Y buenos puntos para Cofidis, que tienen que empezar a oler el miedo porque Picnic y Astana vienen por detrás rapidito ahora con la gran vuelta y Cofidis no está puntuando, ¿eh? Que se estén atentos Cofidis, que igual la semana que viene hablamos de que están ellos en descenso. Ha empezado el Tour de Albania, que son 5 etapitas. Hoy ha sido una etapa llana al sprint, mañana lo mismo, el miércoles igual, el jueves es la etapa que tiene un poquito más de desnivel, pero también es bastante fácil que se llegue al sprint. Y el viernes de nuevo otra etapa llana. Es además categoría 2.2. No hay mucho que decir. Gabriele Faritis ha ganado la primera etapa y se ha colocado como líder, como en los puntos, en los jóvenes también, porque es un tío de 20 años. Supongo que igual algún equipo Pro Tour, Pro Team tiene que estar atento para ficharlo, porque va a dar puntos de campeonato de país y tal, seguro, así que habría que estar bastante atento a este corredor. Y lo cierto es que no se llega al sprint, que ha llegado con... Ah, sí, sí que se llega al... No, no, no se llega al sprint, ha llegado con ventaja. Ha llegado con Jesse de Notter. De hecho, ha sido una fuga en la que han llegado 8 corredores. Estas carreras 2.2 son incontrolables por muy llanas que sean, ¿eh? Es increíble. Así que de Fabritis, favoritísimo para llevarse la general. Luego tenemos el Tour de Irán, que no es en Irán, que es en Azerbaiyán. Las cosas del mundo. Y aquí sí que la primera etapa es igualmente totalmente llana, empieza mañana. La segunda etapa ya tiene varios puertecillos, 9 kilómetros al 4,6 y tal, pero vas para una fuga debería ser. La tercera etapa ya tiene quizá el puerto más largo, 11,2 kilómetros al 3,7, final acabando en rampa hacia arriba. La cuarta acaba en un alto de verdad de 7,4 kilómetros, pero al 2,8. Y la quinta tiene de nuevo, es todo media montaña, todo en torno a 1500 metros de desnivel vertical, pero más difícil para que llegue
Un Sprinter. En la Starlist, pues eso, también es 2.2. No, es 2.1 esta, es cierto. No hay demasiado nivel. El Baikaiz podrá hacer alguna cosilla. El Sport Toto tampoco son malos. Y el IBB, con Annael Bergheim, seguro que consigue aquí unos buenos puntos. Luego tenemos el Alpes Iseg Tour, que empieza el miércoles, de miércoles a domingo. También es de categoría 2.2 ahí en Francia. Perfiles también de media montaña, con bastante desnivel, pero sin puertos duros ni largos. Lo más duro es el Mont Faz, que son 12,8 al 5,9, pero están lejísimos de meta. Y luego aquí, en la última etapa sí que se sube el Col de Port, nada más salir además para... Y luego está Parquetut y la Mug, que no está nada mal. La última etapa sí que es una buena etapa de montaña. Pero aquí, al final, el equipo de desarrollo del Arkea, del Decaldón, del Grupama, el del Picnic, el del IF, el del Israel, el del Lidl Trek, todo equipos de desarrollo. El de Bismarck, el de Soudal. Me sorprende que no vienen el de Intermarché ni el de Red Bull. Pero bueno, aquí seguro que corredores como Anton Lot, Baptiste Gregoire. Hay algún nombre de algún corredor que. Miguel Ángel Marín seguro que lo hace bien. Habrá que ver a Héctor Álvarez, Álvaro García. Moritz Kreski puede hacerlo bastante bien. El Picnic seguro que aparece algún corredor suyo. Odey Muñoz, que está por parte del Sudal. Así que veremos algún corredor de algún equipo de desarrollo destacar ya bien. La Flèche du Sud, en Luxemburgo, carrera 2.2, desde el miércoles al domingo también. En Luxemburgo hay lo que hay. Prólogo llanito de 7 kilómetros. Etapa en circuito con una cotita. Otro circuito con otra cota distinta. Luego ya una etapa más de media montaña con circuito final también en Canac. Y etapa final también con un circuito con una cota muy, muy pequeña. La Starlist aquí, equipos continentales, el equipo de desarrollo del Jayco y el de Tudor, el de Astana. Y el Illes Balears viene también, mira. Este Artem Fofonov es hijo de Dimitri Fofonov. Fíjate. A Parraba no le hemos visto ganar esta semana. Viene Marcin Bucinski, que pues eso, puede ganar todas las etapas. Van Torentout le hemos visto también un par de veces este año. Tenemos también los bucles de la Mayenne, que esta sí que es punto pro. Esta ya es una carrera con más nivel. Tenemos un prólogo de 6 kilómetros para empezar. Etapa llanita con circuito con cota final de 1,6 kilómetros al 3,7. Luego otra etapa con otro circuito con varias cotas, una de 2,3 al 4,3 y 1,4 al 6,1. Montaigu y Montrichard, todo seguido además. Y con otra ascensión de 1,7 al 4,6 son las tres seguidas, 211 kilómetros, lo cual es una etapa bastante larga, 3.000 metros de desnivel. Y para acabar, entre Jablon-les-Chapelles y Laval, un circuitillo, pero bastante llano. Lo más normal es que la última etapa sea el sprint. Y aquí sí, en los bucles de la Mayenne, tenemos a la Astana, tenemos a Decaldón, Cofidis, IF Education. Tendremos a Movistar con Pelayo, que vuelve, por fin ya esta temporada, después de Tirreno, que acabó 5 etapas, pero malamente. A ver si ya está recuperado del todo. Está Intermarché, está Grupama, está Jayco, o sea, es una World Tour prácticamente encubierta. Está Arkea, Q36.5 Tudor, Loto, Unibet, Tietema, Total Energies y tenemos a Burgos Burpelet con Alenoa, Angulo, Hugo de la Calle, Ángel Fuentes, Wojtek Kimnek y David Martín. A Caja Rural con Sorrain, Ibáñez, Yuri Leitao, Joseba López, Jakub Truba y Edu Prades, perdón.
el Solution Tech Vini Fantini, que ya sabéis que seguro que hace cositas. Y luego ya equipos más continentales y el Wagner Basin. Pero aquí participación de mucho nivel. Veremos si Burgos y Caja Rural pueden pescar algo porque va a ser duro. Empieza y acaba también en los Oberösterreich Rundfahrt. Crono escalada para empezar. 4,3 kilómetros, pero 3,4 de ellos son al 7,5%. Luego una etapa llana, pero con 2.000 metros de desnivel vertical, también con bastante desnivel en la parte inicial. Segunda etapa con 2.200 metros de desnivel vertical también, pero más o menos llanita. Y la última etapa con el final en Hinterstoderhosch, que es un puerto Ors Category, 8,8 kilómetros al 8,4%, que es lo que debería decidir toda la carrera. Es 2,2 también, por lo tanto la participación, pues como os podéis imaginar, equipos continentales, el equipo de desarrollo del Alpecin y ya. ATT Investments, Vorarlberg, nombres que nos suenan ya de haber visto durante todo el año. El Renber Raznet también, así que viene el Poggy Team también, pero participación discreta la que tiene. Luego tenemos el Tour de Noruega, que no hay que confundir con la Arctic Race, que sí que es 2.pro, primera etapa bastante llanita, la segunda tiene ese ascenso de 15,9 kilómetros al 2,4%, que puede parecer poca cosa, pero es que es muy irregular, es todo subida llano, subida llano, subida llano, y con luego dos ascensos en la parte final de 1,1 al 6,8 y de 1,5 al 8,3, o sea que buena etapa para hacer diferencias. Luego la tercera etapa con el doble paso por ella, que es 1 kilómetro al 6,8%. La parte más dura son 2,4 al 7,8 en total. Y luego el circuito de Stavanger, que tiene la ascensión a Grisabalden, pero son 600 metros al 7,5%. Lo más normal es que se llegue a un sprint. Aquí la participación, pues lo mismo, mucho nivel. Ineos, Alpecin, Intermarché, Red Bull, Picnic, Visma, UAE, Israel Premier Tech, Lotto, Flander Valois, Unibet, 1X, la selección de Noruega. 1X que aquí vendrá con todo, claro. Está asegurándome no confundir con la Arctic Race. Y por último tenemos el Tour de Estonia con dos etapitas entre Tallinn y Tartu. Bastante llana, aunque con ese final en repechillo en Tartu. Y la segunda etapa con esos 16 tramos de pavé en Tartu, con esa ascensión de 300 metros al 6,3%, pero con el adoquín. Pues ya sabemos que todo se hace más duro. Es 2,1 y siendo en Estonia, pues la participación bastante limitada. Está el Novo Nordisk como Pro Team y ya. Así que nada, hasta aquí lo que nos espera esta semana. Muy atentos a ver el Giro. Mañana martes, el miércoles y viernes, sábado, auténticos etapones que no, que van a decidir la carrera y que pueden ser auténticamente espectaculares. Así que nada, muchas gracias a todos por estar por aquí. Nos vemos el lunes que viene con más ciclismo, ya con ese resumencito total del Giro, que veremos lo que ha ocurrido. Y